Muy bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, perdón por cambiarle el nombre. Juan, cuénteme un poquitito. Ayer se conoció que el INDEC, razonando que hay gente que perdió el empleo, pero como no sale a buscar, no se lo cuenta de la misma manera. ¿Cuál es el número real, el que usted tenga, de la pérdida de puestos de trabajo en Argentina? La pérdida en el segundo trimestre es un número que está cerca de los 3.800.000, 3.700.000. Ese número ya surgía de la encuesta de hogares, cuando uno conoce la cantidad de gente que trabaja en la Argentina. ¿Por qué eso da 13% de desempleo? Bueno, básicamente porque la gente no pudo salir a buscar trabajo. La situación de empleo es la siguiente. Ha habido una pérdida muy grande en algunos sectores, construcción, industria, comercio, servicios. En general han sido pérdidas de empleo de trabajos, por un lado, de trabajadores independientes, es decir, el cuentapropismo, que gente que no ha podido salir a trabajar, y lo mismo empleados asalariados informales. Pero los formales también han perdido fuertemente, más de 300.000 puestos en este segundo trimestre. El problema está en que en cuanto uno abre la cuarentena, la gente sale a buscar trabajo y ahí se va a ver directamente el número de desocupados que hay, porque los desocupados no son 13%, sino que va a ser rápidamente un número que va a escalar, según estimamos, al 19 o 20%, ¿no? Esa es la situación de empleo, es esa. ¿Y son empleos relativamente fáciles de recuperar o difíciles de recuperar, o imposibles? Mire, hay una parte que se recupera más o menos rápido de esta caída y otra parte que va a tardar muchísimo y no sabemos si no vamos a tener una situación de desempleo por mucho tiempo. O sea, la parte, entre comillas, más fácil es el empleo en general independiente, digamos, y ciertos empleos informales. Usted ve que la construcción, sobre todo construcción de actividades pequeñas, de pequeñas obras, se ha reanudado y con ello el empleo en la construcción va a haber algún repunte importante en el tercer y cuarto trimestre. Industria puede recuperar también algo, pero la parte formal, digamos, ha sido golpeada muy severamente y con todas las medidas que pone el gobierno sobre despido, es muy difícil contratar. Y en el resto, en general, depende también de la evolución de la actividad económica. Usted sabe que la economía este año cae algo más de 12%, y los indicios de recuperación son bastante débiles, de modo tal que acá tenemos dos cosas. Uno, cuán rápido se recupera la economía. Dos, si hay una legislación laboral que no sea antiempleo como la que tenemos hoy. Mi sospecha es que vamos a tener todo un año 2021 con una tasa de desempleo más cerca al 20%, a pesar de que la economía se recupere un poco, ¿no? Claro, ahora estoy pensando también, usted habla de leyes antiempleo y también ha habido disposiciones del gobierno antiinversión en los últimos tiempos. El panorama lo veo un poco sombrío. Ayer algún economista decía, el único plan que tiene el gobierno es la maquinita de fabricar billetes. ¿Usted coincide con ese dato o es exagerado? Plan económico como tal, todavía el gobierno no ha diseñado. De hecho, el Fondo Monetario envió una misión y el resultado de la misión es pedirle al gobierno que defina una hoja de ruta, es decir, algún programa. ¿Por qué el gobierno ha demorado ese programa? Bueno, yo creo que básicamente es un tema esencialmente político, ya no es económico, es decir, hay una coalición que carece de una mirada de la economía, no comparten las ideas de cómo funciona una economía de propiedad privada, y se piensa que la economía se maneja con decisiones del sector público, inversión pública que no hay, porque usted tiene una economía muy apretada fiscalmente, con enorme déficit. Entonces la solución que tienen, como decía la persona con que usted habló, es que cada vez que tienen un desequilibrio, lo resuelven emitiendo dinero, porque cuando usted imprime billetes, usted tiene algo con que pagar, pero no le cuesta nada, solamente que le cuesta más inflación. Inflación que es definida por los economistas como un impuesto. Usted sabe que de todos los impuestos que recauda la Argentina,
una parte importante es el impuesto inflacionario. Alrededor del 10% de todos los impuestos que se recaudan es a través de la inflación. Entonces al gobierno de alguna forma le resulta cómodo esa situación. Por supuesto tiene consecuencias de pobreza, de baja actividad, pero es una situación cómoda porque no tiene que pelearse con nadie bajando el gasto. Es una situación en la cual le sobran pesos. Como le sobran pesos, usted tiene una brecha cambiaria enorme porque la gente finalmente, cuando sobran pesos, se va al dólar. Así que mientras el gobierno no cambie su posición, vamos en una situación de deterioro con expectativas bastante negativas para el año 2021, ¿no? Ahora, el presidente Fernández dijo antes de ayer, creo en IDEA, que él cree en el capitalismo, que cree en el mercado, que son fuerzas que tienen que desarrollar el país, que tienen que trabajar en conjunto con el Estado. ¿Eso es declaracionismo? ¿Después no se cumple? ¿O lo ve al presidente con unas intenciones que después el resto del gobierno no comparte? Mire, yo creo que, digamos, lo que tenemos es un serio problema primero político, porque hay una coalición, digamos, muy atada a ideas de que la economía funciona desde el Estado hacia abajo, y en realidad la economía funciona desde el sector privado para arriba. Es decir, más del 90% de la economía, en realidad lo que mueve una economía es el sector privado. Es la industria, es la construcción, es el agro, son los servicios, es eso lo que mueve, lo que genera los impuestos. Por lo tanto, usted necesita que haya, digamos, incentivos a quedarse en la Argentina, no a huir. Necesita que haya una decisión de invertir acá y no invertir afuera. El ala política tiene una visión bastante indefinida, y esa indefinición se muestra en la ausencia de un plan económico. Usted habrá escuchado al ministro de Economía diciendo algunas cosas, pero luego el Banco Central hace otras. Básicamente usted tiene una economía que está apretando al sector privado. La decisión de ayer del Banco Central de trabar importaciones a partir de $50.000 le pone de manifiesto el nivel de mediocridad que tenemos en términos de decisiones económicas, porque estamos diciendo que a partir de $50.000 de importaciones usted tiene que pedir permiso. La misma forma que cuando le dicen que usted para comprar $100 o $200 tiene que pedir un permiso y no se lo dan. O sea, es un nivel que le da un indicio de un funcionamiento muy trabado del sector privado. Si usted quiere que el sector privado funcione, que reactive la economía, bueno, usted tiene que dar las condiciones para eso. No basta con dar una declaración, se necesitan, como diría el general, para parafrasearlo, actividades conducentes, ¿no? Sí, no, yo estaba pensando que en general ninguna economía crece prohibiendo, crecen permitiendo las economías, no prohibiendo. Pero bueno, tenemos una visión. Basta con mirar los países que nos rodean. Usted sabe que en el pasado Argentina estaba por arriba de esos países, hoy estamos mirando desde abajo. Países que, como Paraguay, como Uruguay, como Chile, como Bolivia, como Perú, como Colombia, son países que tienen tasas de inflación de un dígito, y de un dígito, o sea, de un dígito al año, y más cerca del 2% o del 3%. Son países que, digamos, enfrentan situaciones difíciles por la pandemia, pero empiezan a salir. Y empiezan a salir porque tienen estímulos a la inversión, a las exportaciones, y además porque tienen resto. ¿Qué significa resto? Que cuando les fue bien en el pasado, ahorraron, trataron de ahorrar y no tener enormes desequilibrios. Bueno, en Argentina todavía necesitamos aprender esa lección. Juan Luis,